Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santisofión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y Vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. Así que con el doctor hoy vamos a platicar, el tema es la educación. Y para comenzar, doctor, pues sea bienvenido a Conexión Académica. Muchas gracias, Edgar. Aquí con ganas. Hoy me comentaba un paciente que le gusta oír nuestros programas cuando va en el tráfico. Yo le digo que es bueno porque uno se distrae en ese tráfico eterno que no pasa horas ahora. Puede escuchar nuestras conversaciones y nuestros diálogos. Entonces los invito a que también lo hagan ustedes cuando sea necesario. Pues bien, así que muchas gracias por la audiencia. Así que, doctor, comencemos entonces. ¿Qué es la educación, doctor? Bien, Edgar, yo creo que para poder platicar siempre tenemos que definir de qué vamos a hablar. Ahora, ¿qué es la educación? Yo creo que es mejor decir qué debería ser la educación. Entonces, para poder tener un análisis objetivo, vámonos a la evolución. ¿Qué es lo que le enseña a un tigre a un tigrito? ¿Qué es lo que le enseña a un león a sus crías? ¿Qué es lo que le enseña a un animal a otro animal? Un mono, por ejemplo. Le enseña a sobrevivir. Entonces, la descendencia tiene que aprender a sobrevivir de tal manera que pueda integrarse a su medio ambiente y salir avante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos? Enseñarles a sobrevivir. Entonces, el contexto educativo es igual el de ahorita con el de hace 10 años, con el de hace 100 años, con el de hace 200 años, el del siglo XIX, no. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que enseñar otro tipo de habilidades para que las futuras generaciones puedan desenvolverse bien, por ejemplo, en informática, en control de las emociones, en matemáticas, física, por supuesto, religiones, en filosofías, en ciencias, en salud emocional, entender qué es la salud emocional, qué es la salud social. Por eso es importante leer las religiones, porque de ahí surge el interés científico del bienestar, enseñar psicología positiva, enseñar un poco de psiquiatría, enseñar cómo relacionarse con la tecnología y no volverse adicto ni a la tecnología, ni a la droga, ni al alcohol, ni al cigarro, a los cigarros. Entonces tenemos que enseñar integralmente a nuestros individuos y a nuestros niños para que logren sobrevivir en esta jungla de la cultura del siglo XXI. Esa sería una perspectiva personal de lo que debería de ser la educación. Entonces tengo que cambiar, hay que cambiarla. Ya lo que nosotros tenemos es para entrenar a la gente a ser trabajadores, y eso no es así. Tengo que enseñarles a sobrevivir y estar en estado pleno de bienestar a nuestros hijos, básicamente. Doctor, ¿y la educación es más, cuál sería la palabra aquí? Bueno, era más tranquila antes que hoy, doctor. Es que lo que dicen las diferentes perspectivas que vamos a revisar es que prácticamente somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se enseñaba en el siglo XIX? Cuando comenzó la industrialización, cuando comenzaron las máquinas, la industria, los ferrocarriles, trabajadores y obreros. Entonces, si entrenamos a la gente, por ejemplo, en Estados Unidos las universidades son pagadas. ¿Qué porcentaje de gente va a la universidad? Poca, porque tiene que pagar y no tiene dinero. Aquí en Guatemala vamos pocos a la universidad porque no tenemos la posibilidad de ir. Pero una gente culta desarrolla un país culto. Todos los países desarrollados son aquellos en los cuales la educación se da, se generaliza gratis a todo el mundo. Entonces, no es que sea antes mejor que ahora en cuanto a formar a los individuos. Tiene que adaptarse ahora a la tecnología, al internet, al chat GPT, a qué sé yo, a la computación, al estrés laboral, al burnout, a cómo cuidar mi mente, mi cuerpo, mi alma, la adicción a los teléfonos, la adicción a las drogas, la adicción a las drogas no habían antes. Entonces, tenemos que informar a nuestros niños y educarlos, que tomen ellos la decisión que quieran tomar, pero hay que entrenar. Entonces, era más fácil antes que ahora. Yo creo que es relativo como las verdades que dice Nietzsche. Cada época y cada episteme
tienen su consenso de educación, pero que nuestra educación está atrasada, sí. Entendamos a la gente para que tenga información, pero no para ser feliz. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener un chance, se van a sentir frustrados, no saben ni qué van a estudiar cuando estén en la universidad, y debería de cambiar la perspectiva. Deberíamos de enseñar a los niños a elegir algo que ellos se interesen por aprender. No es que van a sentirse ya doctores o ingenieros o cosas así, que era lo que pensábamos antes. No, ahora no. Pueden desarrollar la habilidad. Nadie viene preparado para nada. Tienen que desarrollar las habilidades, escoge qué quiere ser y pensar al revés. Yo no quiero decir, yo nací para doctor. Es mentira. Yo escogí estudiar medicina después de un partido de fútbol que estaba todo golpeado, no podía estudiar a inscribirme en ingeniería. Y otro día de medicina me metí a medicina. Igual agarré otorrino, tenía posibilidad de estudiar en México en neurocirugía, en cirugía de colon y en otorrino. Y estaba aceptado en 5 hospitales. Y un fin de semana con la Virgen de Guadalupe ahí rezándole para que me orientara, decidí hacer otorrino. O sea, que yo haya nacido para hacer algo, no. Entonces, y como le digo a mi hijo, yo quiero que él haga lo que quiera, pero que sea el mejor de lo que quiera. Entonces tiene que gustarle. Entonces, cuando vamos a orientar a un patojo para que vaya a estudiar a la universidad, no es que, mira, a través cuando vamos a sentir mejor. No, ¿qué querés vos estudiar? Es practicar, esforzarte para llegar a un punto. ¿En qué querés ayudar a la gente? ¿En la salud? ¿Querés que ayude a la gente en salvar el planeta y en cultivar las plantas? ¿Querés ayudar en actividades económicas diversas para dar un bien común a la comunidad? ¿Qué es lo que querés hacer? No es que esté preparado para hacer, no. ¿Qué es lo que va a hacer en el camino, en ese transcurso de la universidad? Sus estudios de secundaria y los estudios de primaria son para prepararlos. Hay que estudiar desde que está en el útero, niño, como vamos a ver en la parte científica. Doctor, ¿y cómo lo podemos ver desde la parte de una perspectiva religiosa? Bueno, Edgar, vamos a resumir un poquito así. La Torá, la Biblia y el Corán enseñan diligentemente a sus hijos a hablar de los dogmas religiosos cuando te sientes en tu casa, cuando antes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa eso? Que hay que pensar en los dogmas religiosos, en este caso de la religión, en repetir cuáles son los fundamentos del aprendizaje, poner atención, probar y actuar. El fallar es parte de la educación. El que crea que aprenda y lo hace todo bien es mentira. ¿Cómo aprenden los niños a caminar cayéndose? ¿Cómo aprendemos a manejar chocando a veces o evitando problemas? ¿Podemos disminuir la cantidad de errores? Sí, pero parte del error es el aprender y aprende uno mejor cuando comete errores. Entonces, parte de las pruebas. Entonces, poner atención, probar, repetir constantemente lo que uno quiere aprender y sobre todo soñar. Cuando estamos soñando, estamos fijando la información que obtuvimos durante el día y durante los últimos meses o semanas o lo que sea, pues que soñamos aleatoriamente y durante el periodo REM del sueño fijamos la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo la estamos fijando cuando nos recordamos de un teléfono, una dirección o algo así, pero cuando se fija la memoria es en la noche, cuando estamos dormidos. Entonces tenemos que aprender a dormir bien, a comer bien y hacer ejercicio para poder hacerlo. Ahora, entonces, ¿cuándo hay que eh, fundar el conocimiento en el sueño? Estudiar, descansar y hacer ejercicio. ¿Qué es lo que dice el budismo de la enseñanza o la docencia? No creas en algo simplemente por lo que has escuchado. No creas en algo simplemente por lo que dicen muchos. Investiga tú mismo. Todos nos podemos dar paja y creer que te decimos la verdad, pero también podemos estar engañados. ¿Qué dice Confucio de la enseñanza? El objetivo del conocimiento es mejorar el propio ser una mejor persona y no solamente adquirir información. ¿Qué hacemos en los colegios de ahora? Dar información, pero no formar dirigentemente a una persona, a un individuo que sea parte de una democracia, de una salud física, mental y social. ¿Qué dice el Tao de la educación? Aquel que sabe no tiene necesidad de hablar. Y aquel que habla mucho es el que no sabe. ¿Qué significa eso? Que hay que saber guardar las palabras necesarias para decir lo que se quiere decir y no decir más de lo que uno pueda decir, porque también puede ser utilizado en su contra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser diligentes y aprender a sobrevivir de una forma integral, física, mental, social y espiritual, religiosa, filosófica, científica, con artes, deportes, emociones, ¿qué le diría yo?
de economía, de política, de tecnología a todos nuestros niños, para que sea una educación integral con pensamiento crítico, pensando siempre que lo que decía el budismo y el confucianismo, que no todo lo que estamos aprendiendo puede ser que sea real y verdadero toda la vida. Las verdades de hoy pueden ser las mentiras de mañana. Y las mentiras de ayer pueden ser las verdades de hoy. ¿Qué significa eso? Que la verdad es contingente, los conceptos son contingentes. Los libros, en pocas palabras, que yo he leído, que son muchos, tienen su parte buena y su parte mala. Tomemos las partes buenas y aprovechémoslas para el bien común. Las partes malas, dejémoslas a un lado. Doctor, y filosóficamente, Bueno, filosóficamente es interesante, Edgar, porque Kant decía, el hombre no es más que lo que la educación hace de él. Nietzsche dice, el objetivo de la educación moderna no es el de la formación de personas libres, sino el de producir seres humanos útiles y conformes con su sentido de vida. Hay que ser feliz para trabajar feliz, no ser un obrero laborante frustrado que va a vivir toda su vida para ganar un reloj de oro y después se muera. No, hay que vivir el día a día con el bienestar de tener un sentido de vida y un por qué levantarse a trabajar por la familia, por uno, por los hijos, por lo que sea. Pero hay que vivir bien y contento con el trabajo. El trabajo debe ser una parte y una forma de alcanzar la felicidad, no vivir para trabajar. Trabajar para vivir feliz sería la palabra. ¿Y qué dice Sartre? Dice, no importa lo que han hecho de ti, importa lo que haces con lo que han hecho de ti, lo que decía. Hacemos lo que han hecho con nosotros, pero hay que tomar en cuenta algo. Podemos cambiar lo que han hecho con nosotros. Nosotros tuvimos problemas de la niñez y lo que sea, podemos ser mejores. Ese tipo de pensamiento psicológico de Freud está equivocado, porque las memorias se pueden cambiar, las memorias se pueden poner, las memorias se pueden quitar, las memorias se pueden modificar. Entonces, no porque tengamos un trauma en la niñez tenemos que sufrir toda la vida, no, hay que cambiar el presente y por eso la psicología, el psicoanálisis, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Tomemos las cosas buenas. ¿Podemos cambiar los recuerdos emocionales negativos? Sí. Tenemos un complejo de Edipo, tal vez unos dos, tres en el planeta. Tenemos una tendencia a matar a nuestros padres, tal vez uno que sea psicópata, pero los demás no. Los demás tenemos la voluntad y la capacidad de cambiar nuestro presente. El pasado ya pasó y el futuro no sabemos qué va a pasar. Pero el presente lo podemos modificar y aunque tengamos traumas, entre comillas, de la niñez, los podemos cambiar. El inconsciente no es malo. El inconsciente es útil para sobrevivir. Entonces aprendamos de eso. ¿Y qué es Byung-Chul Han en la filosofía de la educación? Hoy vivimos en un tiempo de información, pero no de saber. Información y saber no son lo mismo. La información no conduce a la formación de la persona. La educación debe fomentar el saber y no solo la información. ¿El saber para qué? Para ser feliz, para tener un sentido de vida, para tener un equilibrio físico, mental, social y espiritual. Y la mejor forma es integrar todas las perspectivas que podamos, tanto filosóficas, científicas, religiosas, artísticas, musicales, de danza, de arte, de pintura, de escultura, eso que tengan los niños, a que se enfoquen. Si los niños se enfocan, van a mejorar su atención, van a estar en mejor capacidad. Es el trastorno del déficit de atención la epidemia del siglo XXI o sencillamente estamos malinterpretando las capacidades que cada quien tiene para poner atención el tiempo que necesita para aprender. Mi hijo dice que tiene problemas de atención, pero yo nunca lo vi que tuviera problemas de atención. Él era muy distraído porque siempre pensaba en muchas cosas y yo también. Yo porque aprendí a estarme sentado ahí y tal vez andaba pajareando toda la clase, pero estaba sentado viendo. Hay niños que no, están sentados y están haciendo muchas actividades, no pueden estar sentados. Pues no porque estén enfermos, lo que las personalidades son diferentes. Entonces la educación tiene que ser personalizada. No puedo agarrar un grupo de soldados, que es lo que hacían antes, todavía lo hacen más, todos parejos. No, cada quien aprende a su ritmo y a su forma de poner atención y a lo que le gusta y a sus intereses. Nosotros, en nuestros niños, son científicos desde que nacen, son filósofos, son investigadores desde que nacemos. ¿Por qué? Porque todo lo queremos saber. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces, el error de los padres es decir, no, hay quédate, vamos a ver, no sé qué. No, hay que ir a investigar, si uno no sabe como padre, ahora con el chat GPT, con la inteligencia artificial, lo que quieran, pues si no saben, van a investigar. Y si no encuentran en inteligencia artificial, pues van a preguntar al que sepa. Pero no dejen al niño con la duda.
Es bueno que uno esté preguntando. Estamos matando el interés científico, filosófico y religioso de los niños cuando nos metemos en una escuela. ¿Por qué? Porque los queremos adoctrinar a que sepan lo que tenemos que saber según nosotros. Estamos equivocados. Lo estamos diciendo. La educación tiene que cambiar. Hay que cambiar la forma de educar a las personas para que aprendan a ser felices, estén en estado de bienestar. Y eso implica tener un pensamiento crítico desde diferentes perspectivas sobre un objetivo común de investigación. Y entonces, prácticamente la filosofía lo que nos dice es que tenemos que aprender a utilizar lo que nos han enseñado de una forma práctica y útil, no sesgada, ni tomando en cuenta nuestros traumas de la niñez. Los podemos olvidar, los podemos cambiar, hay formas de cambiarlo y quitarlo. En el futuro te dan las ratas. Podemos quitar y poner memorias con enzimas. Entonces, ¿qué significa eso? Que las memorias las podemos cambiar. Hoy, con la psicología o terapia cognitiva conductual. En el futuro, con una inyeccióncita de proteínas. Entonces, ¿qué significa eso? Que el trauma de la niñez no es fundamental para la sobrevivencia del presente y lo podemos modificar y cambiar para que la persona sea feliz ahora y en este momento presente. Doctor, pero a mí me da la impresión que hoy la enseñanza es como que hacer plata, hacer dinero. Ese, como que ese es el objetivo y que ahí no se va a desviar uno y que haga dinero uno como sea. Eso es lo peor. Exactamente. Entonces, por eso la corrupción en Guatemala. ¿Por qué no educamos y enseñamos ética, enseñamos estoicismo, enseñamos aristotelismo, Aristóteles, Platón, Sócrates y Epicuro y todo lo demás? Pues ellos tenían los fundamentos básicos de la psicología positiva y del bienestar, de la inteligencia y de la prudencia y el mantenimiento del bien común. ¿Por qué? Porque solamente buscaban la virtud. Lo que pasa es que ahora, no, no hablemos de religión. ¿Por qué no? Hay que saber que la religión es universal, que posiblemente surgió de las células en espejo de la teoría de la mente, que hay que guardar la ética, la empatía y la ayuda al prójimo para sobrevivir y no acabar con el planeta Tierra, es lo que estamos haciendo. Entonces, si fomentamos la economía, estudiemos la economía, estudiemos qué es el dinero, estudiemos qué son las diferentes corrientes filosóficas de la economía, entendamos que ninguna filosofía es verdadera, que ninguna economía es verdadera 100%, no, que son verdades humanas que pueden malinformarse, que pueden malinterpretarse, que pueden manipularse para volver a unos ricos y a otros pobres. Pero si lo entendemos y lo estudiamos y nos enseñan como debe de ser, aparte de las matemáticas y de la lectura y la escritura, tenemos que estudiar economía. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se sostiene la economía? Lo que pasa es que mucha gente no sabe. Y si no sabe, pues que investiguen. Porque es nuestra obligación enseñar a los niños que el dinero no existe, que el dinero es un constructo abstracto mental que nos sirve para comunicarnos como un lenguaje económico, pero no es la felicidad, que es lo que enseña la televisión, el internet, las películas y lo demás. El dinero no es la felicidad, es el bienestar y si quieren la satisfacción y el gozar un momento, pero no es la felicidad. Entonces, si enseñamos eso a nuestros niños, van a entender que el dinero es una forma de llegar a la felicidad, que el dinero no es la felicidad. Y miren esos clavos que hay ahorita de edad y no sé qué, que tienen una subida de pedófilos, todos al bote. Son millonarios, son felices, son drogadictos y todo lo que ustedes quieran. Estuvieron felices un momento, un fin de semana, o un año, o 2 años, y te van a estar en el bote. El dinero no es la felicidad. Puede ayudar, como dicen algunos de mis cuates. Está bueno que te ayude. Pero tienes que entender que no es el objetivo de la vida. Porque si no te vas a obsesionar con el dinero, no vas a estar nunca conforme con la cantidad que tienes. Siempre vas a querer un carro mejor, un edificio mejor, un yate mejor, que tiene una avioneta, lo que quieran. Pero entonces, eso no es el bienestar permanente. Va a ser un momento de felicidad tener un carro nuevo, pero no es la felicidad eterna. Entonces, eso hay que enseñarle a los niños. Hay que enseñarles lo que es la vida familiar, lo que es la vida social, enseñarle a un niño a bailar, porque a través del baile va a conocer a las partojas y posiblemente una de ellas sea su mujer. Entonces, ¿por qué no enseñamos baile? Una tontera. ¿Por qué no enseñamos educación física, pero en el sentido de entender que la salud se fundamenta en hacer ejercicio, aunque sea caminar media hora diaria? Yo quiero decir, como que jugar fútbol, jugar fútbol, quieres jugar voleibol, jugar lo que quieras, que cada quien juegue lo que quiera, pero tenemos que entenderlo como parte de la vida, como hacer ejercicio toda la vida,
como comer sano toda la vida, como estudiar neuromarketing para que no nos baboseen, estudiar que las dogmas son parciales y no verdades absolutas para que no nos baboseen. Entonces, si entendemos eso y educamos eso a nuestros niños, vamos a vivir mejor. Esa es la idea de la educación. Así Doctor, debe ser. y científicamente, doctor. Bueno, científicamente muy interesante, Edgar, porque antes pensábamos que era una tabula rasa, que veníamos en blanco y nos pintaban lo que decía Sartre, porque es lo que él creía, porque no muy sabía en neurociencias de hoy. Las neurociencias de hoy nos dicen que tenemos un programa en la cabeza desde que nacemos, es más, desde que en el útero materno. Entonces, esos instintos de lenguaje, de aprender a leer, de aprender a hablar, los que nos ha hecho la diferencia con los otros tipos de animales, porque podemos crear el mundo de las ideas de Platón, es lo que nadie tiene que yo, o mucha gente no entiende. Ese mundo de las ideas de Platón es el mundo del constructo abstracto mental que llamamos religión, filosofía, ciencia, economía, política, lenguaje, escritura, y los que quieran. Ese tipo de verdades sociales, yo sí lo entiendo por lo menos, es el mundo platónico, ese mundo de las ideas. Y gracias a ese mundo de las ideas somos diferentes de los restos de animales. Entonces tenemos que entender que nuestro cerebro ya viene programado para preguntar, para ser curioso, para aprender, para investigar, para caminar y para poblar el planeta Tierra. Ya venimos con el cerebro programado así. Entonces, ¿tenemos una naturaleza humana? Sí. Y no como estamos hablando aquí. ¿O acaso hablan los monos? ¿O hablan las aves? ¿O hablan los peces? Bueno, en el sentido del lenguaje sí, pero ese constructo abstracto de crear una universidad, de crear una religión, de crear una filosofía, de crear la matemática, de crear la física, de crear los libros, solo los humanos. Entonces no tenemos una tabula rasa, venimos programados. Y eso lo investigó en la neurociencia de Dagen. Dagen se llama un investigador que demostró con estudios neurocientíficos de resonancia magnética funcional que los niños en el útero ya traen programado los sistemas necesarios para el lenguaje, para escuchar, para la matemática, para la física, para lo que ustedes quieran. Por eso que se puede enseñar a los niños en el útero. Si ustedes tranquilizan a la madre todos los días a una hora, cuando el niño nazca ya tiene el reflejo condicionado de Pavlov y a esa hora el niño se va a relajar. Lo que le den de comer a la madre va a comer el niño. Si le dan ajo, el niño va a comer ajo. Si le dan ajonjolí, le va a comer ajonjolí. Eso es ya lo hicieron. Entonces quiere decir que podemos enseñar a nuestros niños a escuchar y el lenguaje que sabían ustedes. Y el niño va a aprender el lenguaje más fácilmente si la mamá le habla durante el tiempo del embarazo. Si la mamá y el papá están en concordancia amorosa con el niño acariciando, los niños van a hacer con cortisol bajo y va a vivir mejor. Si la mamá sufre de guerras como en Gaza ahorita, los hijos que nazcan en esta generación en Gaza van a nacer con cortisol elevado, van a ser agresivos, van a estar enfermos, van a tener un síndrome metabólico, van a sufrir toda su vida. Entonces, por eso es tan importante el periodo del útero materno, el periodo gestacional. Y les voy a decir más, la epigenética y genética de los abuelos y de los padres, cuando fueron adolescentes, también influye en la forma en que los niños están educándose y formándose. Entonces, ¿podemos educar en el útero materno? Sí. ¿Podemos educar en los primeros años de la vida? Sí. ¿Podemos educar en los niños con la primaria, con la técnica de Montessori que estimula tanto los ojos, los oídos, la nariz, la boca, el tacto, integrando todo en la formación y el desarrollo intelectual y educación de los niños, prosperan más rápidamente en un periodo de juego. Aprendemos jugando, de niños, ancianos, viejos y jóvenes. Si estamos interesados y ponemos atención es porque nos gusta o nos motiva. Entonces tenemos que entender que hay educación en el útero, hay educación en la niñez en los primeros años, con los 5 sentidos que les digo, la técnica de Montessori. Hay educación en la adolescencia con las técnicas de la India, donde se encuentra el sentido de la vida y el pensamiento crítico, que es lo que deberíamos desarrollar en el pensamiento de la secundaria y en la universidad. Los pilares de la atención son la atención, la acción en probar y fracasar, el repetir y el soñar. Doctor, ¿cuál sería la síntesis de todo esto, doctor? Bueno, la síntesis de todo esto podría ser, Edgar, que la educación debe ser personalizada para aprender a sobrevivir y salvar el planeta. Tenemos que aprender a vivir con la tecnología, con la radio, con la televisión, con el internet, con los teléfonos celulares, con todo lo demás y aprender a usarlos para que no nos vayan a matar, para no volvernos obsesivos, compulsivos con esos tipos de artilugios humanos. Tenemos que aprender de política y de economía, de salud y bienestar,
de filosofía, de ciencias y de religiones, que es parte de la humanidad. Tenemos que aprender de artes y de deportes, de bailes y sobre todo de emoción, aprender a controlar la emoción. Y todo eso con el sentido de salvar el planeta para que no se acabe en un día de estos. Entonces necesitamos que los maestros no se metan a política ni que haciendo manifestaciones en la calle como aquí en Guatemala, que se dediquen a enseñar y a formar a sus alumnos para que sean dignos representantes de la democracia en Guatemala, si así debería de pensar y soñar uno. Doctor, se nos terminó el tiempo en Conexión Académica. Como siempre, pues le agradezco que lo haya compartido con todos los oyentes del 92.1 de Radio Universidad. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Bien, amigas y amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. Amigas y amigos, esto fue Conexión Académica.